digas. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. La situación, ¿no? O sea, los... ¿Sí? Así que analiza la situación de lo que pasa a nivel nacional, lo que pasa en otras regiones. Tenemos el ejemplo de Quintana Roo, que está grave. Ya estamos en el cuarto lugar a nivel nacional de muertos. Y que Yucatán no está para bollos. Y sin embargo, Sí, no no podemos seguir, ¿cómo se llama? Improvisando. ¿Sí? Bueno, creo que ya estamos al aire. Señores, gracias por estar con nosotros como cada jueves en un programa de Café con Sabor Amargo con Guillermo David Alpizar. Y Gerazo, como siempre, gracias. Gracias, Gerardo. Un saludo a todos los que semana a semana nos hacen el favor de vernos y escucharnos a través de tu espacio del sureste. Y pues como siempre, tratando de traerles temas de interés y que además de alguna manera ayuden, sobre todo en estos momentos, a entender mejor la situación y a ver qué es lo que podemos hacer, o es más bien qué es lo que debemos de hacer como ciudadanos para ayudar en vez de ser un obstáculo para lograr, en la medida de lo posible, el mejor de los resultados, ¿no? O sea, sabemos que ahorita no existe el resultado óptimo, ¿no? Pero bueno, hay cosas que se tienen que analizar y hay cosas que se tienen que poner sobre la palestra, pues para que la gente entienda y para que también los gobiernos entiendan, porque pues verdaderamente parece ser que no se han tomado las mejores decisiones de cómo afrontar este problema, ¿no? Esta pandemia, ¿no? Sí, de hecho, hoy que tú decías que la importancia es verlo como todo. Cómo se ha manejado a nivel nacional en el mundo, cómo los mismos errores que se cometieron en otros países se han cometido en México. Y, híjole, si no aprendemos de los... O sea, de veras que el hombre tiene que tropezar con la misma piedra varias veces y aún así no aprende que... Y nadie estuvo preparado, nadie creyó que esta pandemia... No estábamos preparados, nadie, para la pandemia, es la realidad. Nos agarramos así con las manos en la puerta, pero sin embargo, la falta de transparencia, la falta de acompañamiento de los gobiernos hacia la sociedad, ese distanciamiento que hubo, ha hecho que sea peor, porque ya está perdiéndose la credibilidad en el gobierno. Y eso es lo grave, ingeniero. Sí, mira, yo el otro día lo pensaba, inclusive lo escribo hoy en La Verdad. Realmente no sabemos si queremos o no buscar culpables, ¿no? Realmente es muy difícil. Es obvio que los gobiernos no nos han dicho toda la verdad. No sabemos si se guardan cosas por temor a que se desborde la situación y los resultados sean peores, o no sabemos, pero sí da que pensar el hecho de que no se nos diga toda la verdad, ¿no? Y bueno, luego los gobiernos empiezan a tomar ciertas medidas que hacen que, pues, unos opinen a favor, otros opinen en contra. Quiero empezar hoy con de tantas cosas que vemos en las redes sociales, vemos cosas muy interesantes que vale la pena comentar, ¿no? Hoy, o sea, vi un artículo que me llamó la atención, decía que hoy la sociedad está dividida en dos grupos, ¿no? Los que quieren la cuarentena, o sea, los que quieren la confinación, y los que no la quieren o no la pueden hacer, ¿no? Los que quieren la cuarentena, bueno, todo el mundo tenemos un factor común. Todos tenemos miedo. Ahorita, el que diga que no tiene miedo, sinceramente, bueno. Por eso es mentiroso. Es un mentiroso. Seguramente está mintiendo o está fuera de la realidad, ¿no? O sea, todos tenemos miedo. Hay que partir de eso. Pero ¿por qué hay situaciones encontradas? Bueno, porque las condiciones no son las mismas para toda la gente, ¿no? Hay gente que tiene los recursos y que dice, yo puedo estar tranquilamente confinado en mi casa y no tengo problema, pero porque mi situación económica me lo permite. Pero hay muchos, y esos muchos probablemente sea la gran mayoría, que no están en condiciones de poder quedarse encerrados
porque entonces su opción sería o muero de coronavirus o muero de hambre, ¿no? Gente que ya perdió sus empleos o que ya sus pequeñas empresas están quebradas, prácticamente muchas posiblemente insalvables, y pues no les queda de otra que salir a la calle, ¿no? Entonces, el chiste de esto es buscar lo que decíamos, ¿no? Ese ajuste fino, ¿no? O en inglés le llaman el fine tuning, o sea, es cómo vamos a manejar las diferentes variables de tal manera que obtengamos el mejor resultado. Y desgraciadamente hoy el mejor resultado es el menor daño. No hay un resultado óptimo, decir cómo le hacemos para salir todo bien. No, hoy es control de daños. ¿Cómo le hacemos para que el daño sea el menor posible, ¿no? Y eso nos ha llevado a que la situación nos plantea una ecuación multifactorial, en donde yo veo básicamente tres variables, ¿no? Una es la actividad, que obviamente en medio está el contagio y después está la economía, ¿no? Si aumentamos la actividad, aumenta el contagio, pero la economía más o menos sobrevive. Si bajamos la actividad, bajamos el contagio, pero la economía se cae todavía más. Entonces, esa disyuntiva entre si morimos de COVID o morimos de hambre, es lo que hoy nos tiene como entre la espada y la pared, ¿no? Y hay cosas muy interesantes que, bueno, que te quiero compartir algunas cosas que seguramente tú como médico las vas a entender. Yo no soy médico, pero pues como ingeniero y conocedor de un poquito de probabilidad y estadística, pues en base a los números que ya tenemos hoy, pues me puse a hacer algunos números y hacer algunas proyecciones. Y voy a partir de un artículo que leí, que inclusive lo publiqué en el Facebook, en donde se habla de ciertas cuestiones como lo que es el umbral de inmunidad. Este umbral de inmunidad es decir, cuando la población ya alcanzaría la inmunidad suficiente para recuperar más o menos su vida normal. Y esto depende de un número que se llama número de reproducción básica, o sea, es un número en el que se cataloga qué tan rápido se transfiere el virus, ¿no? Este número lo llaman Rho, que es una letra griega, pero bueno, más o menos ya hechos los números, suponiendo un Rho de 3, que es, mientras más alto sea el número, quiere decir que la velocidad de contagio es más rápida, pero bueno, en base a estadísticas ya se determinó que el coronavirus anda entre 2 y 5. Entonces dice, bueno, vamos a tomar un promedio de 3. Si tomamos un promedio de 3, nos dice que entonces, para que encontremos ese umbral de inmunidad, el 67% de la población tendría que ya haber tenido contacto con el virus. ¿Y tú sabes cuánto es el 67% de la población? Mira, te voy a dar unos números. En Yucatán, aproximadamente somos 2.250.000 habitantes. Para que alcancemos ese nivel de ese umbral de inmunidad, tendríamos que el 67%, que es equivalente a 1.507.000 habitantes, tendrían que haber tenido contacto ya con el virus. Si nos ponemos a ver los números que están disponibles hasta el día de hoy, que nos dice que 6.826 gentes ya tuvieron contacto con el virus, pero tomando en cuenta el famoso esquema Centinela, que te dice que hay que multiplicar esto por 8, pues en el mejor de los casos, 54.600 personas ya tuvieron contacto con el virus. Pero para que lleguemos al 1.5 millones, hay que multiplicar por 27. O sea, que si ahorita en 6 meses han habido 54.600 contactos,
para lograr el 1.5 millones de contactos, vamos a necesitar 165 meses, lo cual equivale a 13 años. O sea, que si seguimos al ritmo que vamos, tardaríamos 13 años en recuperar nuestra normalidad. Y eso es lo que creo que los gobiernos no nos han querido decir. Porque estoy seguro que esos números alguien más los ha hecho. Oye, dice, pero, oye, disculpa, pero eso también va a depender de la condición de si encontramos una vacuna, o sea, se desarrolla una vacuna antes de todo lo que pasa. Claro. La vacuna, pues viene a ser la salvación. O sea, pero tenemos que lograr un 67% de inmunidad de la población. Ya fijaste, ese es el objetivo, esa es la meta. Si nos guardamos, lo único que vamos a hacer es que ese número vamos a tardar más tiempo en lograrlo. Entonces, por eso digo que hay que buscar un balance entre qué tanto guardarnos y qué tanto salir a exponernos, porque tarde o temprano nos va a alcanzar. O sea, solamente el 33% de la gente va a lograr no ser alcanzada y ya se logró la inmunidad. Pero aquí lo preocupante, estoy diciendo que tardaríamos 13 años. ¿Te imaginas lo que es 13 años? Claro, la vacuna vendría a ser una salvación. Ahora, no podemos acelerar ese tiempo, porque si aceleramos ese tiempo es con mayor actividad, y esa mayor actividad lo único que va a hacer es un mayor contagio que nos va a hacer que rebasemos nuestras capacidades de hospitalización, y entonces empezaremos a ver muertos en las calles, lo cual es una condición a la cual no queremos llegar, ¿no? Obviamente. ¿Qué pasó en Italia, pasó en España? Sí, tener que tomar decisiones difíciles de a quién atender y a quién dejar morir, ¿no? O sea, las decisiones éticas y morales que implica todo esto, cosa a la que no queremos llegar, porque pues prácticamente nadie va a aceptar que mi pariente o yo mismo tenga que ser el sacrificado, ¿no? O sea, todo el mundo va a querer atención para uno mismo y para sus parientes, por encima de cualquier otra persona. No se van a poner a pensar en cuestiones de edad, condición física, condición de salud, etcétera. Simplemente va a decir, ¿sabes qué? No, primero yo y mis parientes y después los demás, ¿no? Entonces, ahí es donde esa es la encrucijada que nos plantea hoy el coronavirus, ¿no? O sea, ¿qué debemos de hacer, no? Porque por otro lado te digo, guardarnos a lo mejor va a dilatar el efecto, pero no todos lo pueden aguantar en primera instancia, y en segunda instancia, pues tardaríamos mucho tiempo más. No es función de tiempo. Ojalá y fuera función de tiempo, que ese fue el gran error, que todos pensamos, no importa, ya me dijeron que nos vamos a guardar 3 o 4 meses, y cuando pase ese tiempo, vamos a poder salir como si no hubiera pasado nada. Oye, Inge, pero esa situación fue lo que a nivel federal Gatell nos dijo. Ese es el problema, Inge. Él fue el que pronosticó que si nos guardamos primero en abril estamos mal, después en mayo, después en junio. Él tiene la culpa, y lo digo claro, como médico también, lo digo, que dio falsas expectativas a la sociedad. Por eso la sociedad se guardó, porque yo como ciudadano en alguien tengo que confiar, ingeniero. Es una realidad. Sí, mira, el hecho de guardarse en el principio tiene una razón, era de ver cuál era nuestra capacidad de atención y hasta dónde podemos abrir la llave. O sea, porque esto nos agarró. Pero él decía, guárdense y nos guardamos. Lo que también él dijo, si ustedes se guardan, vamos a aumentar el pico y empecemos la curva y tal fecha ya estamos libres. Esa es la responsabilidad de él, que se le olvida a él lo que dijo antes y por eso se le están recordando, pero es responsabilidad de él, ingeniero. Él es su mañanera. Totalmente. Es la responsabilidad. No. Definitivamente te lo digo, ningún gobierno nos ha hablado con la verdad total. O sea, y como te digo, quiero pensar que en el mejor de los casos no lo hicieron solamente para no crear pánico, para no crear una alarma mayor, pero sí efectivamente se cometió el error de crear falsas expectativas, de decir, 3, 4 meses guardado
y después ya pasó todo, pasó la tormenta, ya puedo salir y recupero mi vida como era antes. No, esta es una tormenta diferente. Es una tormenta muy diferente que cada día arrecia más, cada día se vuelve más, porque más gente se va. O sea, es un proceso natural de propagación. O sea, el virus, mientras se encuentre mayor fertilidad, y cada ser humano somos un punto adicional de la fertilidad del virus. Entonces, todavía el virus tiene inmensamente espacio para seguir atacando. Somos casi 7 millones, 7,000 millones de habitantes en el mundo, ¿no? O sea, imagínate, y hasta ahorita pues no se ha contagiado creo que ni el 1%. Y recuerda que tenemos que llegar al 67%, ¿no? Entonces, tú decías algo interesante al principio, dije, ya en esos momentos, decir quién es culpable o quién no es culpable, ya ¿cómo se llama? Ya es, no sé, es redundante. Torpe y redundante. Pero lo que nosotros queremos de nuestras autoridades es que nos digan, señores, ¿qué realmente va a hacer? ¿Cuál es realmente la estrategia? Queremos que nos hablen transparente, Inge, y hasta ahorita no vemos esa transparencia. Por eso la ciudadanía está inestable, como dices, temerosa. Todos estamos con temor de que no, o sea, de verdad, oye, no uses cubrebocas, ahora úsalo. O sea, son esas cosas, Inge, que como sociedad merecemos, y borrón y cuenta nueva, tal vez no busquemos culpables, pero ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Así es. Hay una serie de factores que se han descubierto, ¿no? El uso del cubrebocas, aparte de una buena regla de urbanidad, pues ya se ha visto que sí sirve, para algo ayuda. Sí. Por lo tanto, hay que usarlo. Ahora, también hay que tener cuidado. ¿Cuántos cubrebocas son falsos? O sea, no protegen, pero la gente piensa que con ponerse un trapo frente a la cara ya logró lo que se quería, y no es así. O sea, ahorita ha proliferado el negocio de los cubrebocas, ¿no? Ya hay hasta inventos que con una ventanita para que se puedan leer los labios y no sé qué tantas cosas. Y finalmente lo que importa es que el cubrebocas sea una barrera real que evite la diseminación del virus, ¿no? En el ambiente. Ya hemos aprendido algunas cosas, ¿no? Como digo, y esto nos lleva a entender qué se puede hacer, porque ya vimos que el virus, o sea, todos vamos a entrar en contacto con el virus tarde o temprano. Eso es algo que tenemos que prepararnos todos. Y decir, oye, bueno, hablando de cubrebocas, tú dijiste algo interesante. Al principio, acuérdate, las autoridades daban los cubrebocas y no eran, y todavía estábamos que sí, que no. ¿Por qué ahora, Inge, los gobiernos, porque la gente, Inge, tú lo que has de decir, los cubrebocas no sabes, tú no puedes saber como ciudadano, porque oye, me están vendiendo cubrebocas a 20 pesos, ahí lo agarro. No sabes si funcionan o no funcionan. ¿Por qué las autoridades, ingeniero, no hacen un programa para dar cubrebocas y esto, Inge, no es posible, es lo que te digo, ¿por qué no nos llevan de la mano, ahora sí como niños chiquitos? Porque no sabemos realmente qué funciona o no funciona, y eso debe ser la Secretaría de Salud. Señores, aquí están los cubrebocas para la ciudadanía, y eso no se hace, Inge, a eso me refiero. ¿Dónde está el gel, que es carísimo? La gente humilde, Inge, no 20 pesos, 30 pesos de un gel, le es caro, Inge, no tienen dinero ni para sobrevivir. Efectivamente, tú lo dices, o sea, si para algo debiera servir el dinero público, es para proveer especialmente a los que no tienen los recursos para acceder a estos controles, es para proveerle a esa gente la mejor calidad posible de estos, porque también hay mucho gel que es chafa. O sea, hoy ha proliferado una gran cantidad de remedios, vamos a decirlo así, y muchos de ellos solamente son placebos inclusive, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de cosas que hoy lo más importante, Gerardo, es que la gente tengamos la información correcta. Eso precisamente, no es que uses el cubrebocas, es que uses el cubrebocas correcto.
tampoco te lo pongas en la papada o solamente tapando la boca, porque también debe tapar la nariz. Si no tapa la nariz, no se está logrando nada. Pero bueno, básicamente hay toda una serie de medidas preventivas que deben ayudar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahorita? Bueno, ¿debemos salir o no debemos salir? El que tenga necesidad de salir, que salga, pero que tome sus precauciones. O sea, que use el cubrebocas correcto, que tenga acceso a los gels correctos, etcétera. Pero pues tiene que salir. Ahora, hay una cuestión que es importante. El virus se propaga en función de es una variable, pero que tiene dos posibilidades. El tiempo de exposición y la intensidad de la exposición. O sea, ¿qué es lo que dice? Un lugar cerrado. Imagínate, si te vas a un cine y te encierras por 3 horas, es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque estás en un lugar de alta exposición y por un tiempo prolongado. Entonces, si yo voy a un lugar de alta exposición, lo que tengo que hacer es que sea de poco tiempo. O sea, si tengo que ir a un lugar como un supermercado, tengo que ver que yo lo haga lo más pronto posible para salirme de allá. Ya no estamos en la época en que la gente va a pasear a los supermercados a ver qué va a comprar. No, al supermercado hay que ir, saber qué vas a comprar, comprarlo rápido y salir pronto. Es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque si no, estás sumando los dos factores negativos: tiempo de exposición e intensidad de la exposición. Entonces, en base a eso es donde los gobiernos deben determinar dónde poner el dedo. O sea, por eso algunas de las medidas que se han puesto en operación no cumplen ninguna de estas condiciones, y se les olvida una que es la más importante, que ahorita vamos a hablar de ella, que para mí es el transporte. ¿Por qué? Porque el transporte, por necesidad, suma los dos factores negativos: la intensidad o la densidad de exposición, perdón, y el tiempo de exposición, cosa que no sucede, por ejemplo, con las medidas que se dieron, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de que se contrae el tiempo de los negocios. Error. ¿Por qué? Porque en la medida que contraigas el tiempo, vas a generar más amontonamiento, y eso es lo que quieres evitar, es el amontonamiento por tiempo prolongado. Entonces, si tú reduces el tiempo, estás yendo en contra de la lógica, para empezar. En el caso del famoso toque de queda, que a mí no me interesa si es toque de queda o que, bueno, es una restricción al tránsito. Pero bueno, ¿a cuál de estos dos problemas ataca? ¿Al tiempo de exposición o a la intensidad de exposición? Y la verdad, no ataca a ninguno de los dos. A menos que digas, bueno, es que está intencionando para evitar las fiestas. Bueno, pero si la gente no hace fiestas de noche, a lo mejor las va a hacer de día. Y para eso están los sábados y domingos, ¿no? O sea, y no vas a restringir, tendrías que haber dicho, bueno, de tal hora a tal hora, pero sábados y domingos todo el día. ¿Para qué? Para evitar que haya fiestas, pero no es así. Entonces, son cosas que no están bien pensadas. Independientemente de que, bueno, ayer oía la exposición de la maestra Blanca, y me parecía muy interesante porque hay muchas cosas, aparte de lo legal, de que, por ejemplo, no te dicen si te agarran qué van a hacer contigo, ¿no? O sea, bueno, pero en todo caso sería más conveniente que los policías vigilaran que todo el mundo usara el cubrebocas, y que además usara el cubrebocas correcto, y que si de repente detectan a una persona que no está usando el cubrebocas, que sea el correcto, o que no lo esté usando de manera correcta, pues le hagan un exhorto a que tomen conciencia de cómo deben usar la protección, ¿no? Oye, disculpa que te interrumpa ese caso. Y es lo que vimos desde el principio. Ingeniero, yo como ciudadano, que lo único que he visto que use cubreboca son los médicos. ¿Cómo demonios voy a saber cuál es el uso adecuado de cubrebocas si no me lo han informado? Si no me han hecho una campaña así tan sencillita que me digan, señor,
el uso de cubrebocas se debe hacer así, 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 y que es lo que voy. ¿Dónde está? Es cuando hay una medida, ¿dónde está? ¿Por qué se hace? Y a ir acompañado, porque la ciudadanía no podemos dar por entender, dije, que todo mundo, porque todo mundo ni son enfermeras, ni son médicos, ni son gente de ¿cómo se llama? Que dedica al sector salud, para saber si el cubrebocas se usa en forma adecuada o no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque uno lo puede saber porque lee un poco más, pero esa gente que no tiene esa opción, yo no veo ningún programa de radio, no escucho radio, no escucho televisión, no escucho ningún polifoneo en el cual le enseñes a la gente a usarlo. ¿Para qué te sirven esos informes a las 6 de la tarde, ingeniero, si solo es nada más para decir cuántos caídos hay? ¿Por qué no aprovechar ese espacio y dar un mensaje y amplificar qué se hace y por qué se hace? Y es lo que te digo, la falta de acompañamiento al ciudadano hace falta, ingeniero. Sí, no, de hecho, digo, en general, ahorita lo importante es decidir hacia dónde dirigir los esfuerzos y el dinero público, ¿no? Así o sea, es. bien tú lo dices, o sea, no voy a malgastar dinero en cosas que no sirvan para nada. Tengo que hacer campañas de concientización, campañas de educación, de cómo usar, primero de cómo escoger el cubrebocas correcto, cómo ponérselo correctamente, cuándo puedo prescindir de él, porque por ejemplo, yo pienso en mi caso, si yo voy en mi automóvil solo, con mis cristales cerrados, pues no tengo por qué tener el cubrebocas en ese momento. En ese momento puedo descansar del cubrebocas, porque sí sabemos que de alguna manera cansa, ¿no? Pero bueno, saber cuándo usarlo, cuándo no usarlo y cómo usarlo correctamente. Esa sería una buena campaña para usar el dinero público. Y hay muchas otras en ese sentido. ¿Qué medicinas se deben evitar? Evitar el autodiagnóstico y el autoconsumo de medicinas que no están aprobadas. Y todo. Para eso debe servir el dinero público. Pero más que nada, yo creo que el dinero público debe servir para hacer el uso correcto de esa llavecita en donde si le abrimos pasado cierto uso, se nos cae el mundo porque se saturan los hospitales. Si le cerramos del otro lado, se nos cae la economía. Entonces, ¿cómo controlo esa llavecita? Bueno, enfocando los recursos a donde yo tenga mejores resultados. Hoy por hoy, y esto es a lo que yo quería llegar, hoy por hoy, el dinero público debe ir al transporte. No hay más. ¿Por qué? Porque el transporte es exposición prolongada e intensa. A pesar de que nos digan, no, que solo va uno por banquita y todo. ¿Y los que van parados? Óyeme, no, aquí hay que meterle lana al transporte. Hay que hacer un convenio con los transportistas y decirles, bueno, señores, ¿cómo nos arreglamos de que se dé el servicio? ¿Cómo nos llegó el problema? No por el transporte, no por el avión, por los aviones nos llegó el problema. Y los aviones hoy ya están volando de un lado a otro, inclusive internacionalmente. ¿Ah? Eso es una situación. Otra, el transporte público. Tú lo decías muy bien antes de empezar el programa. Hay que tomar medidas inteligentes. Los negocios que estén trabajando, en lugar de reducirle los horarios, hay que escalonarlos. ¿Para qué? Para que la gente pueda programarse y decir, o las fábricas, vamos a decir, bueno, que unas empiezan a las 7, pero otros empiezan a las 8 y otros empiezan a las 9. ¿Para qué? Para que no todo mundo necesite el transporte a la misma hora. Claro, el que empieza a las 7, pues a lo mejor saldrá a las 3 y así sucesivamente. Otros saldrán a las 4 y otros saldrán hasta las 5. Pero de todas maneras estás distribuyendo y estás reduciendo el riesgo de contagio. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesitamos actividad? Sí, sí necesitamos actividad. ¿Por qué? Porque el no tener actividad inclusive nos saca de la realidad.
Porque si nos ponemos en una realidad ficticia de una burbuja, no vamos a superar el problema. Lo vamos a prolongar nada más. Ahora, necesitamos actividad por la parte económica. Bueno, ¿hasta cuánto puedo abrir la llave? ¿Y cómo hago acciones inteligentes que me permitan abrir la llave con el menor riesgo posible? ¿Y cuál es el indicador del riesgo? La saturación del sistema hospitalario. Cuando yo vea que el sistema hospitalario se me está saturando, no me queda otra más que cerrar la llave. ¿Cómo? Bueno, a lo mejor cerrar más negocios, cerrar más fábricas. Ya recupero mi capacidad de atención, vuelvo a abrir un poquito la llave. Pero así tenemos que estar tratando, o sea, prueba y error, le abro un poquito y veo qué pasa. Todavía puedo abrir un poquito más, abro un poquito más. Oh, ya me está rebasando, me quedo allá o le bajo un poquito. Entonces tenemos que ir jugando con esas variables en tanto no aparezca la bendita vacuna, porque de otra forma no vamos a superar el problema. Guardados no lo vamos a superar. O sea, es como una guerra. De hecho, pues aprovecho para hacer un poquito de propaganda o publicidad. Les recomiendo mi artículo de hoy en La Verdad, en donde comparo esto con una guerra. Pero es precisamente ese asunto, ¿no? Es una guerra en la cual es contra el coronavirus. Ojo, van a haber bajas. Irremediablemente. No hay manera. Hoy estamos pagando los pecados del pasado con respecto a nuestra mala alimentación, el poco cuidado que hemos tenido de nuestra salud a lo largo de nuestra vida, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, a todo México y en especial Yucatán, somos el primer lugar en obesidad, creo que el segundo lugar en diabetes y todo ese tipo de cosas. ¿Qué podemos hacer? Ahora, no es cuestión de ser fatalistas. Y aquí lo quiero mencionar porque me dio mucho gusto. Acabo de saber de una persona que tenía todos los factores en contra. Era obeso, asmático, diabético y se curó. Lo cual quiere decir que no es necesariamente una sentencia de muerte tener esos factores. Pero ¿qué podemos hacer? Bueno, también yo creo que hay una necesidad de regresar a lo natural. En lugar de tomar refrescos embotellados, pues tómense limonadas o naranjadas, que no solamente son menos dañinas, sino que al contrario, tienen ingredientes como las vitaminas o los minerales que nos van a fortalecer. Hoy, eso que haga, dice, ay, se murió y no tenía antecedentes. Bueno, no tenía antecedentes conocidos, pero tú como doctor lo debes de saber, ¿no? Oye, se murió del corazón, pero nunca había tenido ningún padecimiento anterior. Bueno, no lo sabía, que es diferente, ¿no? No es que no lo tuviera, nada más no sabía que lo tenía. ¿Ah? Entonces, todos tenemos que tener una idea de cómo estamos, de qué tan preparados estamos cada uno para afrontar el problema, ¿no? Tanto en cuestión de salud, en cuestión económica, que a veces ya ni eso es una garantía, ¿no? Porque mucha gente dice, no, pues yo tengo los recursos para atenderme en una clínica privada, pero también las clínicas privadas están saturadas, entonces ni con tu dinero, ni con tu seguro, ni con nada. O sea, más bien tienes que confiar en tu naturaleza, en que estés fuerte, que hagas ejercicio. Está claro, sí se puede salir al aire libre, las acciones al aire libre y sobre todo cuando vas tú solo, salir a la calle a caminar, no te va a pasar nada. O sea, al menos el riesgo es mínimo, pero todos tenemos que tomar riesgos. Nadie podemos vivir como unas ostras totalmente aislados. Siempre vamos a tener un contacto con nuestros hijos, con nuestros parientes cercanos, ocasionalmente con algún amigo y todo. Es bueno, no podemos. Yo al contrario, yo pienso que si te aíslas, tu sistema inmunológico se vuelve flojo. Tienes que tener cierto contacto para mantener la maquinita trabajando, ¿no? O sea, no, tampoco, bueno, claro, allá sí me voy a meter en la cuestión médica, pero no soy médico, pero al menos en mi particular punto de vista, si veo al cuerpo humano como una máquina, pues yo creo que hay que mantenerla en movimiento, ¿no? La máquina que se asienta, se deteriora
y pierde su capacidad de función, ¿no? Entonces, es complicado, pero yo le digo, vamos a concentrarnos, o sea, ahorita por ejemplo en las redes está el tema, todo el mundo critica, pero nadie propone. Correcto, estoy de acuerdo. No se vale criticar si no vas a proponer. Por eso, mi propuesta es, concentremos todos nuestros recursos en el transporte para empezar y luego establezcamos estrategias inteligentes, no ocurrencias. Como te digo, está demostrado que reducir el tiempo en los comercios es contraproducente. ¿Por qué? Porque vas a provocar mayor aglomeración. Mientras más tiempo des de margen, más se diluye el contacto. La presencia de gente en cada comercio. Exacto. Y pues bueno, para terminar, la crítica al manejo de la información. Yo no sé si la ley seca es buena o es mala. En lo personal pienso que no ayuda en nada establecer una ley seca. Pero lo que sí es muy criticable es el manejo que se le dio al anuncio que se dio hace un par de días. ¿Por qué? Porque si ibas a poner ley seca y conoces cómo se comporta la gente, debían haber hecho una de dos. O la metían sin decir agua va, o daban un tiempo para que la gente se abasteciera. Porque ya vimos lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Primero, una irresponsabilidad total de avisar con anticipación que dentro de unas horas se iba a dar una información. Y la gente se empieza a preguntar, oye, ¿qué información es? Y solo basta que uno diga, oye, es que van a volver a la ley seca. Aunque no hubiese sido cierto, era suficiente para que la mecha prendiera y se regara la pólvora. Y ya vimos lo que pasó. No nos extrañe. Si ayer, bueno, ayer hubo 35... Pero es irresponsabilidad de la gente de la Secretaría de Salud, porque ellos avisaron a las cervecerías y a todo el mundo. Es una responsabilidad más de este ineficiente secretario de Salud, Inge, que es el principal. De veras, la rémora que está cargando esta pandemia se llama Mauricio Sauri Vivas, se quiera ver o no. Totalmente mal manejado, ¿eh? Totalmente mal manejado. Yo te quiero decir, he estado averiguando, por ejemplo, y bueno, aprovecho para mandarle un saludo que seguro me está viendo mi primo Carlos Cámara Alpizar, que nos sigue desde Sonora todas las semanas, pero me decía mi primo que en Sonora no han tenido problemas, la han manejado muy bien. Curiosamente, el secretario de Salud es un contador público, no es doctor. O sea, no quiere decir que seas doctor, eso te hace secretario de Salud. Tienes que ser un buen administrador. En Sonora me dice, oye, aquí es casi héroe el secretario de Salud, me dice. ¿Por qué? Porque ha manejado muy bien las cosas. Se ha coordinado bien con el gobierno federal, no hay quejas de ningún lado. Es más, ya hasta lo están haciendo candidato a la gobernatura, me dice el secretario de Salud, de lo bien que ha manejado la situación. Y lo curioso es que ni siquiera es médico, lo cual te dice, no es cuestión de la profesión que tengas, es cuestión de la capacidad que tengas para manejar las cosas, ¿no? Y en la administración pública hay esos falsas ideas. No, para salud tiene que ser un doctor. No, ¿por qué? Ahí tenemos la muestra ahí en Sonora y que pues por lo que entiendo, de hecho, mi primo tuvo la desgracia que 2 de sus hijos ya se infectaron y los 2 salieron adelante sin mayor problema, atendidos en hospitales públicos. No creas que se atendieron en hospitales privados. Señores, o sea, lo cual nos abre esperanzas. Hasta la próxima. Sí, no, muy largo el tema y seguiremos insistiendo. Seguiremos insistiendo y pues mientras tanto, ojalá que lo que hayamos platicado sirva para que la gente pues haga conciencia de las cosas. Se cuídense, sí se vale cuidarse. Lo que no se vale es exigirle a otros que no luchen por su vida también. Eso es lo que hemos pensado. Gracias, Claro. hasta la próxima. Sale, Gerardo, gracias. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.